¿Sabías que en la agresión más famosa de la tele española hubo alguien más, una tercera persona, que recibió el golpe más fuerte y que sin embargo desapareció del relato como si nunca hubiera existido? Porque eso es exactamente lo que Olga Moreno acaba de poner sobre la mesa. Y no lo ha dicho con medias tintas ni con frases ambiguas. Lo ha dicho con una seguridad que heló el plató. Hubo una tercera persona, hubo un informe médico y hubo una decisión deliberada de borrar a esa persona para poder vender otra historia. Imagínate la escena, en noche de tensión, en una casa rota desde hace años, gritos, reproches, un secreto familiar que lleva mucho tiempo pudriéndose en silencio. Según Olga, la agresión no empezó como nos han repetido una y otra vez. No fue ese cuadro simple de madre e hija enfrentándose como si todo se redujera a una sola bofetada y un solo grito. Ella dice que la cosa empezó entre Rocío Carrasco y otro adulto, discutiendo por algo que nadie se ha atrevido a contar, algo tan delicado que, si saliera a la luz, podría destrozar reputaciones enteras. En ese ambiente, según el relato de Olga, aparece Rocío Flores. No entra como un toro, no entra a pegar, no entra a rematar a nadie, entra a separar, entras a intentar poner paz donde ya no quedaba casi nada que salvar. Hay empujones, hay un objeto que cae, alguien resbala, alguien pierde el control y en medio de ese caos, la tercera persona que intenta mediar recibe el golpe más fuerte. No es la que grita, no es la que discute, no es la que insulta, es la que se mete en medio para evitar que aquello vaya a más. Y ese golpe deja marca, marca física y marca emocional. Y aquí viene el punto clave. Esa marca física no se quedó en una simple anécdota. Según Olga, hay un informe médico que lo demuestra, un papel frío, con fecha, con descripción de la lesión, que certifica que alguien más salió herido aquella noche. Ese informe, dice ella, no está a nombre de Rocío Carrasco, ni a nombre de Rocío Flores. Está a nombre de esa tercera persona que intentó separar y acabó pagando el precio más alto. Y ese informe, en vez de convertirse en prueba central de lo ocurrido, acabó, siempre según Olga, archivado en un cajón para que no molestara, para que no estropeara el guión. Piensa un momento en lo que eso significa. Si ese informe hubiera salido a la luz, si esa tercera persona hubiera sido reconocida en la historia oficial, ya no se podría haber contado el cuento tan sencillo de agresión de hija a madre que tanto dinero generó en Telecinco. No se podría haber construido con tanta facilidad la imagen de una menor convertida en monstruo nacional. Habría que explicar matices, habría que hablar de adultos discutiendo, de secretos familiares, de una tercera persona que se lleva el golpe por intentar separar, y los matices para ciertos programas son veneno. Son menos audiencia, menos lágrimas forzadas, menos titulares rotundos, por eso lo que cuenta Olga es tan grave. Ella dice que esa tercera persona fue borrada del relato desde el minuto 1, que se le pidió que no complicara la situación, que lo mejor para todos era hacer como si nunca hubiera estado allí, que alguien de arriba le garantizó que su nombre no aparecería en ninguna parte, que era mejor desaparecer del mapa que enfrentarse a un huracán mediático. ¿Y cuál fue el resultado? Una versión recortada, cómoda, rentable, donde sobraba un testigo y hacía falta una villana. Y esa villana, ya lo sabes, fue Rocío Flores. Pero la cosa no queda ahí. Olga ha explicado que antes de ir a plató a hablar de todo esto, recibió mensajes anónimos, mensajes con ese tono tan repugnante de consejo amable que en el fondo es una amenaza. Frases del tipo, acuérdate de quién controla los medios, no te metas en líos, no remuevas el pasado, no te va a traer nada bueno. Tú y yo sabemos leer entre líneas. Eso no es un consejo, eso es una advertencia, eso es un cállate porque aquí mandan otros. ¿Te suena a libertad de expresión o te suena a mafia mediática? Y aún así, Olga se sienta en el plató y lo suelta. Cuenta que hay una tercera persona, dice que hay un informe médico, asegura que esa lesión no encaja con la versión oficial que nos han repetido durante años. Habla de mensajes, de presiones, de silencios comprados con miedo. Y de repente el ambiente cambia. Tú no estabas allí, pero casi puedes verlo, ¿verdad? Productores moviéndose nerviosos detrás de las cámaras, miradas cruzadas.
colaboradores que llevan años opinando de ese caso, clavados en la silla, con la mano en la boca, pensando, si esto es verdad, llevamos años repitiendo una mentira. Según el relato que se ha dado, el plató se queda helado. Una colaboradora rompe a llorar porque se da cuenta de que lleva años hablando sin conocer todos los datos. Otros se levantan de la silla, piden explicaciones, miran a dirección y mientras tanto, Olga, lejos de recular, remata. Alguien decidió qué versión debía creer España. Alguien decidió quién sería la víctima y quién sería el monstruo. Alguien cogió ese informe médico y decidió que no existía. Y a partir de ahí se fabricó el resto. Y aquí es donde tú entras, donde yo te quiero a ti, que me estás escuchando, porque la pregunta es muy sencilla, pero muy dura. ¿Tú crees que una cadena de televisión es capaz de hacer eso? ¿Crees que alguien puede mirar a los ojos a una menor de edad, ver su sufrimiento y aún así colocarla en el papel de villana porque eso da más audiencia? ¿Crees que pueden borrar a un testigo para que el relato funcione mejor en prime time? Porque lo que Olga está diciendo, con todas las letras, es exactamente eso, que hubo manipulación, que hubo ocultación, que hubo una decisión consciente de sacrificar a una adolescente para mantener un negocio. Y claro, mucha gente va a decir que Olga miente, que exagera, que está defendiendo lo indefendible. También va a haber quien la señale como interesada, como resentida. Pero, fíjate en un detalle, no ha llegado a ese plató con frases vacías, ha llegado, según ella, con pruebas bajo el brazo, con fechas, con nombres, con capturas de mensajes, con ese informe médico del que nadie quiso hablar. No se ha limitado a decir yo creo, ha dicho yo estuve allí, yo lo vi y esto es lo que pasó. Si lo que cuenta es cierto, estaríamos ante algo muchísimo más grave que un simple conflicto familiar amplificado por la tele. Estaríamos hablando de un caso donde la cadena que marcó la conversación de todo un país durante años habría borrado a una tercera persona herida de la historia, habría ocultado un documento médico incómodo y habría permitido que una menor cargara con el peso mediático de algo que no le correspondía. Y eso, estés del lado que estés, es insoportable. Por eso, este primer paso de Olga, este relato de la tercera persona borrada, no es un detalle menor, es la grieta en el muro. Es el momento en que alguien se atreve a decir hay otra versión, hay otro dolor, hay otra víctima y os la han escondido. Y a partir de ahí ya no se puede mirar este caso con los mismos ojos, ya no puedes encender la tele, ver imágenes de aquella noche y pensar que todo es tan sencillo como te lo han vendido. Ahora sabes que puede haber un informe guardado, un testigo silenciado, una verdad que no interesa. Y la pregunta que queda flotando, la que a mí no me deja tranquila, es muy clara. Si fueron capaces de borrar a esta tercera persona, si fueron capaces de archivar un informe médico, si fueron capaces de reescribir una agresión real para que encajara en un documental rentable, ¿de qué más han sido capaces en todos estos años? Lo más duro de todo esto no es solo la noche de la agresión, lo más duro es lo que vino después, porque una agresión, por terrible que sea, ocurre en unos minutos, pero cuando una cadena de televisión decide convertir ese momento en un negocio, el dolor deja de durar minutos y se convierte en años. Y ahí es donde entra la parte más oscura de esta historia. Cómo se fabrica una villana usando la imagen de una menor mientras se esconden pruebas y se borran testigos incómodos. Piensa en cómo te contaron a ti esta historia. Durante años viste fragmentos, titulares, lágrimas, frases repetidas una y otra vez, siempre el mismo esquema. Una madre rota, una hija convertida en agresora, un padre señalado como manipulador y una cadena presentándose como salvadora de la verdad. Todo muy ordenado, muy limpio, muy fácil de entender. El problema es que cuando algo es tan perfecto para televisión, muchas veces es porque alguien ha recortado por detrás lo que no interesaba mostrar. Según lo que cuenta Olga, eso es exactamente lo que pasó. Primero se toma la agresión, un hecho real, con sus matices, sus gritos, sus empujones, su tercera persona herida que queda fuera del relato. Después se decide cuál será el papel de cada uno. La madre, símbolo del sufrimiento, la hija señalada, el padre demonizado, y a partir de ahí
Todo se construye como si fuera una serie. Se eligen las imágenes, se seleccionan los testimonios que encajan y se guardan en un cajón los que molestan. Se repite una y otra vez la misma palabra: paliza, 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 hasta que el país entero se queda con esa idea grabada en la cabeza. Y mientras tanto, ¿dónde queda la realidad completa? ¿Dónde queda esa tercera persona que, según Olga, tiene un informe médico que demuestra que recibió el golpe más fuerte? ¿Dónde queda la parte en la que Rocío Flores entra a separar y no a atacar? ¿Dónde queda el contexto de una familia rota desde hace años, con secretos, con reproches, con adultos discutiendo por asuntos que jamás se contaron? Todo eso desaparece, se difumina, porque no encaja en el papel que le querían adjudicar a una chica que en aquel momento era, y esto no hay que olvidarlo, una adolescente. Y aquí viene lo que realmente escuece. Mientras tú estabas en tu casa viendo el documental, emocionándote, llorando quizá, creyendo que te estaban enseñando la verdad completa, en los despachos de la cadena se hablaba de otra cosa, de datos de audiencia, de contratos, de patrocinios, de cómo exprimir al máximo esa historia. Según lo que se ha ido sabiendo, Olga ganó varias demandas contra Rocío Carrasco y el caso principal contra Antonio David terminó archivado por la justicia en 2023, sin posibilidad de seguir adelante. Es decir, los jueces dijeron que no había pruebas suficientes para sostener la versión que se vendía como verdad absoluta en televisión. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente indecente, porque aunque los tribunales hablaban de falta de pruebas, aunque Olga ganaba pleito tras pleito, la imagen que se seguía vendiendo en pantalla era la misma. Ellos como los malos, ella como la única víctima. ¿Tú viste en algún plató a alguien explicar con calma que esas demandas las había ganado Olga? ¿Viste en horario de máxima audiencia un rótulo grande diciendo que el caso contra Antonio David había quedado archivado de forma definitiva? No. Lo que viste fue la misma narrativa repetida una y otra vez. Y si alguien se atrevía a cuestionarla, rápidamente se le ponía la etiqueta de machista, de negacionista o de defensor de lo indefendible. Mientras tanto, Rocío Flores se hundía. Olga lo ha contado con detalle: ataques de ansiedad, miedo a salir a la calle, terror a cada directo, la palabra paliza rebotando en los platós mientras su nombre se convertía en Diana. Se hablaba de ella como si fuera un monstruo, como si fuera una adulta consciente de todo, cuando en realidad era una menor que veía cómo medio país la insultaba sin conocer todos los datos, y todo porque a alguien le venía muy bien que hubiera una villana clara, fácil, reconocible, y es aquí donde empieza a notarse ese tufo a mafia mediática del que habla Olga. No se trata solo de una historia contada a medias, se trata, según ella, de un sistema entero que decide qué verdad se cuenta y cuál se entierra. Un sistema que manda mensajes avisando de ten cuidado con lo que dices, que recuerda quién tiene el control, que presiona para que ciertas cosas jamás se mencionen en directo. Un sistema donde productores, colaboradores y presentadores acaban atrapados porque si se salen del guión se arriesgan a perder su silla, su sueldo, su lugar. Pregúntate algo muy simple: si todo era tan claro, si la historia era tan transparente, ¿por qué tanto miedo a que hable la tercera persona? ¿Por qué tanto pánico a que aparezca ese informe médico? ¿Por qué tantos años de silencio? Si de verdad no hay nada que ocultar, lo lógico sería que se dieran golpes en el pecho y dijeran: adelante, que se enseñe todo, no tenemos nada que temer, pero lo que hemos visto es justo lo contrario: silencios, evasivas, cambios de tema, intentos constantes de descalificar a todo aquel que no repite al pie de la letra el relato oficial. Y mientras en la tele seguían con el show, en la vida real pasaban cosas muy serias. Antonio David, según ha contado su entorno, llegó al borde del suicidio por la presión. Rocío Flores no podía más con el linchamiento. Olga, callada durante años, tragando, con la conciencia hecha pedazos, porque sabía que la historia no era tan sencilla como se estaba vendiendo. Y la tercera persona, viviendo con la sensación de cargar con una verdad que no le dejaban contar, sabiendo que un papel médico con su nombre dormía en un archivo porque molestaba al negocio. Lo más terrible de todo esto es que no estamos hablando de un simple error, de una mala interpretación puntual.
Lo que se plantea aquí es algo mucho más grave, una construcción deliberada de un relato donde se selecciona a quién se destruye y a quién se coloca en un pedestal, donde se decide que es más rentable vender a una madre como heroína absoluta y a una hija como monstruo, aunque los juzgados no respalden del todo esa versión, donde se ignoran fallos judiciales, demandas ganadas y archivos definitivos, porque reconocerlos rompería el hechizo que tanto dinero ha dado. Y tú, que llevas años viendo estos programas, que has vivido este caso casi como si fuera tuyo, tienes todo el derecho del mundo a sentirte engañada, no solo por una persona, sino por un engranaje entero que se ha presentado como defensor de la verdad, mientras, según este testimonio, escondía documentos, tapaba testigos y sacrificaba a una menor en el altar de la audiencia. Eso no es información, eso es espectáculo con sangre real. Por eso, cuando Olga habla de mafia mediática, por eso cuando ella pronuncia esa palabra tan dura, mafia, no lo hace porque sí. Lo hace para describir un sistema donde todo está atado, quien habla, quien calla, quien cobra, quien cae. Un sistema donde, si no aceptas el papel que te han escrito, te borran, te humillan o te silencian. Y en medio de todo eso, una chica joven, convertida en villana nacional, un padre arruinado y destrozado, y una tercera persona herida, cuya existencia se escondió para que la historia encajara como un guión perfecto. Y aquí otra vez te tengo que mirar a ti y hacerte la pregunta incómoda. Si han sido capaces de hacer esto con una familia, con una menor, con un caso tan delicado y mediático, ¿cuántas otras historias se habrán contado a medias? ¿Cuántas otras personas habrán sido señaladas injustamente? ¿Cuántas veces habrás encendido la tele y habrás tomado partido sin saber que detrás había informes escondidos, testigos silenciados y versiones completas que nunca te dejaron escuchar? Vamos a decirlo claro, sin adornos y sin miedo. Si lo que Olga Moreno acaba de contar es verdad, no estamos ante un simple escándalo de corazón, estamos ante uno de los mayores escándalos mediáticos de la historia de España, porque aquí no hablamos solo de una madre y una hija que se pelean, no hablamos solo de una familia rota, hablamos, según el relato de Olga, de una cadena que habría decidido sacrificar a una menor, borrar a un testigo y manipular una agresión real para convertirla en serie de televisión rentable. Y eso ya no es tele, eso ya es otra cosa mucho más fea. Olga ha dado un paso que muy poca gente se atreve a dar, mirar a cámara y decir que la famosa agresión no fue como te la contaron, que hubo una tercera persona, que hubo un golpe que no encaja con la versión oficial y que hay un informe médico guardado desde hace años que puede desmontar todo. Y además se planta y acusa con todas las letras a esa cadena de haber elegido una narrativa y de haber hecho lo que hiciera falta para mantenerla, aunque eso significara destrozar la vida de una adolescente. Pero lo más fuerte llega cuando conectas todas las piezas. Por un lado, tienes a Olga diciendo que la tercera persona fue borrada del relato, que le prometieron que su nombre no saldría, que el informe médico se archivó para no complicar la historia. Por otro lado, tienes a Rocío Flores arrastrando durante años la etiqueta de monstruo, agresora, mala hija, mientras en los platós se repetía la palabra paliza, como si fuese un eslogan. Y por si eso fuera poco, tienes a la justicia diciendo otra cosa, demandas que gana Olga, un procedimiento contra Antonio David, archivado definitivamente en 2023, jueces que concluyen que no hay pruebas que respalden la gran historia que se vendía como si fuera palabra divina. Entonces, dime tú, si la justicia dice una cosa, si hay un informe médico de una tercera persona que nunca se mostró, si hay mensajes que, según cuenta Olga, intentaban callarla, si hay un testigo clave que hasta ahora no has hablado, ¿cómo encaja eso con la imagen que has tenido en tu cabeza durante tantos años? ¿De verdad te crees que todo ha sido un simple malentendido? ¿O empieza a olerte hacia algo mucho más turbio? Porque aquí hay una pregunta que duele, pero que hay que hacer. Si Rocío Carrasco sabía que su hija no fue la autora única de la agresión, si sabía que había otra persona que recibió el golpe más fuerte, si sabía que la historia tenía matices que nunca se contaron, ¿cómo ha permitido que su hija cargue sola con esa cruz durante tanto tiempo? ¿Cómo ha permitido que la insulten, que la vapuleen, que la señalen en cada tertulia, mientras ella seguía en la tele construida como símbolo absoluto
de víctima perfecta? ¿Qué clase de madre deja que su hija menor sea devorada por la opinión pública mientras se mantiene un relato que, según lo que cuenta Olga y según lo que han dicho los juzgados, está lleno de huecos? Y no se trata de santificar a nadie, ni de decir que uno es un santo y el otro un demonio. Se trata de algo mucho más básico, de no permitir que se destruya a una menor para cuadrar un guión. Se trata de entender que Rocío Flores, cuando todo esto estalló, era una adolescente, no una estratega fría. Una chica que, según cuentan, apenas dormía, sufría ataques de ansiedad, se venía abajo cada vez que escuchaba cómo en un plató repetían su nombre asociado a la palabra paliza. Y mientras esa chica se hundía, tú estabas en tu sofá viendo un documental montado, con música, con lágrimas, con frases diseñadas para que tomaras partido sin saber toda la verdad. Eso es lo que convierte este asunto en algo tan grave, porque no es solo que se haya contado una versión parcial, es que si lo que dice Olga se confirma, se habría tomado la decisión consciente de dejar fuera la pieza que podía cambiarlo todo, la tercera persona, el informe médico, el contexto completo de esa noche. Se habría elegido quién es la víctima, quién es el verdugo, quién se salva y quién se quema. Y sobre esa base se habrían llenado horas y horas de televisión, se habrían cobrado contratos, se habrían vendido portadas, se habrían firmado cheques. Y mientras tanto, ¿qué pasaba en la vida real? Antonio David al borde del abismo, temiendo, según se ha contado, el suicidio como salida ante la presión. Rocío Flores sintiéndose señalada por millones. Olga tragando durante años, cabreada, rota, con la conciencia hecha pedazos, sabiendo que la historia estaba coja, que faltaban nombres, que faltaban papeles, y la tercera persona, esa que no aparece en los rótulos, viviendo con el peso de saber que podría cambiarlo todo, pero que, si hablaba, se enfrentaba a un monstruo mediático con tentáculos en todas partes. Por eso, ahora, cuando Olga dice que esa tercera persona está preparada para hablar, que está recopilando pruebas, que quiere que el informe médico salga por fin a la luz, el miedo cambia de bando. Ya no es solo el miedo de la familia, el miedo del señalado. Es el miedo de los despachos, el miedo de quienes han construido durante años un relato cómodo, rentable, redondo, porque si esa tercera persona se sienta y cuenta lo que vivió, si ese papel firmado por un médico se muestra en público, si se comparan las fechas, los informes, los testimonios, entonces habrá que hacerse una pregunta muy sencilla pero devastadora. ¿Telecinco mintió deliberadamente? ¿Telecinco ocultó información clave? ¿Telecinco permitió un linchamiento mediático sabiendo que la historia estaba incompleta? Y si la respuesta es sí, aunque sea en parte, aunque sea solo en una parte pequeña, entonces lo que se derrumba no es solo un programa. Lo que se derrumba es la confianza entera en un sistema mediático que se ha creído intocable, porque si pudieron hacerlo con este caso, si pudieron manipular algo tan sensible, tan delicado, tan íntimo como la relación entre una madre y una hija, ¿qué no habrán hecho con otros temas menos visibles? ¿Cuántas veces habrán señalado a alguien sabiendo que no era tan culpable como lo pintaban? ¿Cuántas personas habrán sido sacrificadas sin que tú te enteraras? Y aquí es donde entras tú, donde realmente tienes un papel, porque ellos han jugado durante años con una ventaja. La mayoría de la gente se sienta, ve la tele y se lo cree. No pregunta, no compara, no investiga. Pero esa época se ha terminado. Ahora tenemos acceso a autos judiciales, a hemerotecas, a testimonios cruzados. Ahora sabemos que la justicia archivó el caso contra Antonio David. Sabemos que Olga ha ganado varias demandas, ¿no? Sabemos que hay partes de la historia que nunca salieron en antena y ahora sabemos que existe, según ella, una tercera persona que puede confirmar con papeles que la famosa agresión no fue como te la vendieron. Así que voy a ser muy clara. Si tú también sientes que aquí hay algo muy sucio, si tú también crees que no puede ser que una menor sea destrozada públicamente mientras se guardan informes en un cajón, no te quedes callada, no seas una espectadora pasiva más. Comenta,
di lo que piensas, exige que se escuche a esa tercera persona, que se enseñen los documentos, que se dé espacio en los platós a todas las versiones, no solo a la que genera más lágrimas y más audiencia. Y sobre todo, si tú crees que a Rocío Flores se la ha machacado sin poder defenderse, si piensas que Antonio David ha sido objeto de una caza de brujas mediática, si sientes que Olga ha sido pintada como la mala solo por no seguir el guión que otros escribieron, entonces te pido algo muy concreto: apoya este contenido. Dale a like, deja tu comentario, comparte este vídeo con tus amigas, con tu familia, con la gente que lleva años viendo estos programas. Que se enteren de que hay otra versión, de que hay pruebas, de que hay silencios que ya no se sostienen, porque esto no va solo de salseo, aunque aquí nos encante el salseo, esto va de justicia, de verdad y de dignidad. Va de decidir si vamos a seguir tragando lo que diga una escaleta de programa o si vamos a empezar a cuestionar, a revisar, a exigir que nadie vuelva a usar a una menor como si fuera un personaje de ficción. Va a demandar un mensaje clarísimo a los de arriba. No vais a seguir jugando con la vida de la gente sin que nadie os señale. Si tú también estás harta de que te mientan, de que te manipulen, de que te usen como simple espectadora que solo sirve para sumar audiencia, suscríbete, quédate en este canal, porque aquí vamos a seguir tirando del hilo, vamos a seguir desenmascarando relatos oficiales, vamos a seguir dando voz a quienes no la han tenido. Y lo vamos a hacer contigo, porque sin ti esto no sirve de nada. Tu like, tu comentario, tu compartido son mucho más importantes de lo que crees, son la forma de decir: yo ya no me callo, yo ya no me creo cualquier cosa, yo quiero verdad, aunque duela. Y cuando llegue el día, cuando esa tercera persona hable, cuando ese informe médico se vea, cuando ya no puedan ocultar más, ese día acuérdate de una cosa: la verdad tarda, pero llega, y cuando llega, arrasa. Y hoy, gracias a Olga, gracias a los que se atreven a hablar, estamos un paso más cerca de que toda esta historia se caiga como un castillo de naipes y de que, por fin, quienes han sufrido tantos años puedan mirar al frente sabiendo que no eran los monstruos que la tele dibujó. Si piensas igual, si no quieres que esto quede en nada, ya sabes lo que tienes que hacer. Apoya, comenta, comparte, levanta la voz, porque la única manera de que Telecinco y cualquier otro medio dejen de jugar así con nuestras emociones y con las vidas de la gente es que el público se plante y diga basta. Y hoy, aquí tú y yo estamos dando ese paso.